ya la exposición del grupo número 1 es sobre, bueno, los dos grupos hoy exponen acerca de la ONU, ¿verdad? El primero es sobre, está enfocado a qué tema. De Israel y Palestina. Muy bien. ¿Quiénes son los expositores? Primero, como vamos a exponer acerca de la ONU, también es con el grupo de Kenia. Muy bien. Y ya después abarcamos el tema de los. Está bien, perfecto. Entonces los dejo en el uso de la palabra. Sí, ahorita se va a pasar la ONU. No. Pues. Bueno, hola. Somos el grupo 1. Primero, yo, Majo y Gaby les vamos a hablar sobre la ONU. Y ya de ahí van a venir los temas ya individuales de cada grupo. Entonces, ONU, Organización de las Naciones Unidas. No sé si tienen contexto de qué es o no, pero es esta, digamos, institución internacional que ha velado por la paz a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que fue el evento canónico de la población a nivel mundial. Entonces yo les voy a hablar sobre una línea de tiempo que realicé desde, digamos, que los para que se hiciera la ONU. Empezamos con la Sociedad de Naciones en 1920, que fue el primer intento de crear la nivel mundial. Sin embargo, no se pudo por justamente nuevos conflictos que fueron surgiendo. Por ejemplo, pues hubo una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que la vemos allá. Que fue este conflicto impulsó el nacimiento de la ONU. Esto no solo se dio como que, sí, fue la Segunda Guerra Mundial y empezó a existir la ONU, sino que empezaron con varias declaraciones y varios países que se unieron para poder formarla. Empezando por el 1 de enero de 1942, que se firmó la Declaración de las Naciones Unidas. Y ahí hubieron otras como intentos de como que armar, porque por ejemplo la conferencia de Moscú y Teherán no fueron como tal la firma de San Francisco, se llama, que ya sería la ONU como tal, que sería este trabajo. Ahí lo que pasó es que por ejemplo en Moscú eso ayudó a Hitler a tener el control que tuvo y lo que desembocó todo lo que hizo Alemania en ese entonces. Entonces, de ahí tenemos que hubo la conferencia de Washington. Aquí se juntaron las grandes potencias en ese entonces, siguen siendo en su mayoría, que son China, la URSS, el Reino Unido y Estados Unidos, que ellos se juntaron y dijeron, bueno, necesitamos asentar las bases para hacer este convenio entre todos los países y alcanzar la paz de alguna u otra forma, porque está siendo devastador. Y el 26 de junio de 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco por 50 países, lo que le da nacimiento a la ONU. De ahí el 24 de octubre de 1945 entra en vigor la Carta de la ONU y en 1945 se suma uno más porque Polonia, pues por todo lo que pasó con Hitler y todo eso, no se había podido unir hasta esa. Y ya, se conformó la ONU. Pero en 1945 es cuando se emite la Carta de San Francisco. Exacto, ¿verdad? sí. Que es la Carta Constitutiva de la ONU. Exactamente. Y que esto es lo que constituye después la forma de organización de la ONU. Que es por todos los países. Exacto. O por lo menos entró con algún número más o menos bajo al país. Sí, fueron 50 países, entre los cuales está Guatemala, El Salvador, los que vimos allí, y posteriormente el último que se sumó fue Polonia. Hay países que, por ejemplo, eran grupos, por ejemplo, creo que había una unión entre países de Arabia Saudita, y ya se independizaron ellos, y ya como países independientes firmaron después, pero al menos ellos fueron los miembros fundadores. ¿Alguien va a hablar de la forma de organización de la ONU? Eso sí. Bueno. Gracias.
Bueno, para que la ONU cumpla con todos sus propósitos y aborde todas las funciones, su estructura se forma por diferentes órganos que tienen una capacidad en específico. Iniciando por la Asamblea General, que es el órgano representante normativo y deliberativo de la ONU. Quiere decir que es el único órgano con capacidad de establecer, modificar o derogar normas jurídicas, así como también el analizar, el discutir o el solucionar conflictos que afecten a una colectividad. Se encuentra conformado por sus 193 miembros representados, por lo que cuentan con una representación universal, los cuales se reúnen de septiembre a diciembre de cada año en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Para la toma de decisiones es por la mayoría de 2/3 para asuntos importantes como lo son la paz y la seguridad, pero para otros asuntos es por mayoría simple. Entre sus decisiones importantes por parte de la Asamblea para la ONU se encuentra el nombramiento del secretario general con recomendación del Consejo de Seguridad, el elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y aprobar los presupuestos de la ONU. Seguido del Consejo de Seguridad, que es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. Este se encuentra conformado por 15 miembros, 5 que son permanentes, que son China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y 10 no permanentes que son elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años. Todos estos miembros tienen un voto, sin embargo, los miembros permanentes tienen el poder del veto. ¿Y qué significa esto? Que ellos pueden interrumpir la adopción de una decisión si esta decisión no está alineada a sus intereses o la de sus aliados, sin importar que dicha decisión sí esté siendo apoyada por el resto de los miembros que lo conforman. Todos los miembros se encuentran obligados en adoptar las decisiones que dicta el Consejo de Seguridad. Entre otras de sus funciones se encuentra que dirige el proceso de amenaza en contra de la paz, solicitando que las partes que están involucradas solucionen esto por medio de medios pacíficos. En algunos casos también puede imponer sanciones, también puede remitir algunos casos a la Corte Penal Internacional, así como aprobar el uso de la fuerza en casos para mantener la paz. Seguido del Consejo Económico y Social, que es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales, que se conforman por 54 miembros por periodos superpuestos de 3 años. Por periodos superpuestos se entiende que son elegidos de una forma escalonada. Dentro de estos 3 años se van renovando 18 miembros por cada año. Y esto se hace para garantizar una variedad de experiencia y de antigüedad entre los miembros del Consejo. Además de que se considera plataforma central de las Naciones Unidas para su reflexión, el debate y el pensamiento innovador sobre temas del desarrollo sostenible. Seguido del Consejo de la Administración Fiduciaria, que supervisa los 11 territorios en fideicomiso. Algunos de estos territorios son Somalia Italiana, Nueva Guinea, Islas del Pacífico, los cuales buscaban alcanzar una independencia. Cuando estos territorios alcanzan la independencia y su autonomía, lo que logran es que el Consejo suspenda sus labores formales el 1 de noviembre de 1944. Sigue siendo un órgano importante de la ONU, sin embargo, en su reglamento se modificó y anteriormente se tenía que reunir cada año, pero debido a la suspensión de sus labores, ahora deben hacerlo solo cuando se les requiere, ya sea por decisión propia, por decisión del presidente o cuando lo solicite la mayoría de la Asamblea General, y está conformado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Corte Internacional de Justicia es el órgano jurídico principal de las Naciones Unidas y del mundo. Se ubica en el Palacio de la Paz en La Haya, en Países Bajos, por lo que es el único que no se encuentra ubicado en la sede de Nueva York. Y sus idiomas oficiales son el inglés y el francés. Este resuelve los conflictos legales, como en situaciones cuando se disputan trazos de fronteras, cuando hay conflicto por una zona marítima, por alguna isla, o en casos donde se viola algún acuerdo o algún tratado de carácter internacional. Así como también puede emitir dictámenes consultivos. Este realiza sus funciones según su estatuto, como lo indica en su artículo 2, que debe estar conformado por 15 magistrados independientes que son elegidos sin importar su nacionalidad. Y por último, la Secretaría, que está encabezada por el Secretario General y está conformado por miembros del personal internacional, que son decenas de miles de estos miembros. El Secretario General es el oficial administrativo jefe de la organización,
siendo el ejemplo de los ideales de la ONU y también portavoz de los intereses de los pueblos, sobre todo de los pueblos más pobres y vulnerables. En cuanto a la utilización de sus buenos oficios, quiere decir de que la Secretaría va a tomar decisiones tanto en privado como en público, pero siempre basándose en su integridad, en su independencia y en su imparcialidad. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora acerca de las funciones de la ONU. En este caso, pues trabajan bajo 5 actividades principales, en este caso ejes. El primero de estos es mantener la paz y la seguridad internacional. Esto primero se hace con un fin preventivo, no tanto de solucionar, porque lo que tratamos de evitar es el conflicto, ¿no? Y entonces, este fin preventivo lo que en principio busca es el diálogo. Y quien inicia el diálogo es el secretario general del Consejo de Seguridad, o bien sus representantes, frente a las partes que están en conflicto, ¿no? Tratan de tener un diálogo y llegar a consensos. Pero en este caso, cuando el conflicto llega a una escala un poquito más alta, entra el Consejo de Seguridad, que ya veíamos que era una de las instituciones más importantes dentro de la ONU, quien tiene la autoridad y potestad como para poder sancionar, en este caso con multas, aranceles, etcétera, como lo vemos en algunos casos en las guerras, que lo van a presentar más adelante, o bien incluso el uso de la fuerza para contrarrestar, no es como que para que están atacando, nosotros atacamos, no, sino todo lo contrario, para contrarrestar y disminuir el daño del desastre. En este caso, pues, el Consejo de Seguridad coordina con el Departamento de Operaciones para el mantenimiento de la paz y el Departamento de Apoyo Operacional, que en este caso, este último departamento, es el que se encarga completamente de la vida de los civiles, ¿no? Quienes, en este caso, buscan refugio, lugares adecuados para donde estén, e incluso suministrarles las cosas básicas, ¿no? El segundo eje sería proteger los derechos humanos. En este caso, pues todos sabemos que el bien jurídico tutelado para todos los estados, incluso para todas las organizaciones e instituciones, es la vida. Y entonces, si no hay vida, pues estos ejes no sirven para nada, ¿sí? En este caso, tratan de resguardar la vida como tal, ¿sí? Y acá entra el Consejo de los Derechos Humanos, quien primero va por protección y luego por promoción. No tendría sentido que lancen campañas publicitarias, protejamos la vida, estamos en pro de la vida, etc. Si antes no se protege lo que ya se tiene. Y en este caso es lo primero que se hace, ¿sí? Se protege lo que ya tienen estos países, donde principalmente son quienes sufren los efectos secundarios de la guerra. Y es a donde acude el Consejo de los Derechos Humanos. En la vida diplomática se tratan pactos y acuerdos para establecer, pues, estos consensos en el caso de un conflicto, ¿sí? En este caso podríamos hablar fácilmente de la Declaración de los Derechos Humanos, tanto la 1 y la 2. Y pues también entra la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, o algunas veces abreviado ACNUR, ¿sí? No sé si en algún momento lo han visto, y que a veces estas instituciones se apoyan de, pues, diversas instituciones no gubernamentales, o en este caso incluso, pues, algunos fanáticos de fútbol saben que, pues, estas instituciones a veces utilizan las equipaciones de los equipos, las vallas publicitarias, como para poder hacer promoción a todo este tipo de programas, y pues se ven ahí. En este caso, que acá no está agregado, pero uno de las terceros ejes es distribuir ayuda humanitaria, lo que más conocemos, ¿no? En este caso, distribuye por catástrofes naturales o por catástrofes creadas por los hombres, ¿sí? Actúa, número 1, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 2, el Comité Permanente entre Órganos, que ya lo veíamos. Y 3, el Fondo Central para la Acción en caso de emergencia. Actúa en el ramo económico, en el ramo, pues, meramente social, cultural, político, diplomático, para, pues, en primer lugar, velar por la vida humana, y luego para tratar también nuevamente de solucionar el conflicto que ya se lleva o prevenir aquello que se quiere prevenir. Entran instituciones también, algunas de las ya mencionadas como ACNUR, pero también entra la PNUD, la UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. Y en este caso, pues, como ya sabemos que ayudan niños, mujeres, adultos mayores y toda aquella persona que necesita esta ayuda. Como cuarto eje tenemos el apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática. En este caso, pues, este fenómeno comenzó a tratarse a partir del nuevo milenio, debido, pues, al grave desastre que veía que a partir de la revolución industrial y la industrialización de todos los estados, pues, estaba surgiendo. En este caso, pues, nace también a partir de la Carta de las Naciones Unidas, que veíamos que fue firmada en 1945, y pues dentro de sus actividades principales, pues en este caso es la creación de agendas, acuerdos y cumbres. En este caso, algunos sabemos acerca de la Agenda 2030, la Cumbre de París, entre muchas otras cosas que
pues motivan a los países y los comprometen principalmente a trabajar en pro de un desarrollo sostenible y de la ecologización, ¿sí? También actúan dentro de este eje organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en el ramo de actividades económicas, entre muchos otros más. Y el último, que es la defensa del derecho internacional, que acá es donde entra ya lo veíamos, el Consejo de la Corte Internacional de Justicia, que es la encargada más o menos, podríamos decir, de administrar o de pues, ejecutar ciertas acciones en pro de la justicia internacional, ¿sí? Y su punto de partida fue también la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? Ahí es donde se establecen principios jurisdiccionales de igualdad, seguridad, paz, justicia, de donde se parte para poder pues, fundamentar este eje, ¿no? Se realiza a través de cortes y tribunales, la Corte Internacional de Justicia, Tribunal Penal Internacional, entre otros que conocemos, ¿no? Y en este caso entra el Consejo de Seguridad solo para aprobar ciertas acciones, ya sea las sanciones o el uso de la fuerza propiamente. Cabe recalcar que la Corte Internacional de Justicia, como mencionaba, está integrada por 15 jueces elegidos por Asamblea General y por un periodo de 9 años. Y pues tratan el tema de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, entre muchos otros más. Gracias. Me toca sobre los logros importantes de la ONU. La ONU ha mantenido una serie de programas a lo largo de su historia desde su fundación en 1945. Se puede decir que uno de los logros importantes de la ONU ha sido la remoción de minas terrestres. La ONU se ha encargado de remover minas alrededor en más de 30 países y territorios, ayudando a prevenir mutilaciones o muertes de civiles cada año. Las Naciones Unidas se encargan de enseñar a destruir las minas y a fomentar la participación de participación internacional en tratados relativas a las minas. También promueve la alfabetización y la educación en países en desarrollo. Los programas destinados a promover la educación y la alfabetización han ayudado a aumentar el porcentaje de mujeres alfabetizadas en un 79%. Y en el 2009, por causa de estos programas, el 84% de los adultos sabe leer y escribir y el 89% de los niños tiene acceso a educación primaria. También se ha dado fortalecimiento del derecho internacional con la celebración y negociación de más de 550 tratados multilaterales relacionados con los derechos humanos, el terrorismo, la delincuencia, los refugiados, el desarme, entre otros. Y, también se tiene misiones de paz de la ONU, que son operaciones de mantenimiento de la paz, que ayudan a países afectados a resolver sus conflictos. Como una de las más importantes es la operación de las Naciones Unidas en el Congo, que fue una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la República del Congo, que fue establecida en virtud de la resolución 143 del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, aprobado el 14 de julio de 1960. Que esta misión se lanzó para ayudar a restaurar la estabilidad del Congo después de que cayó el conflicto luego de su independencia. ONU fue la primera de las misiones de mantenimiento de la paz con un componente militar importante. La misión llegó a contar con más de 20.000 efectivos militares y desempeñó un papel clave para poner fin a la secesión en 1963 antes de retirarse en 1964. Por último, también tenemos los tratados y convenciones. Uno de los más importantes tenemos la Carta de las Naciones Unidas, que es el Tratado Internacional Fundamental de la ONU, que fue firmado en 1945 y establece los principios, los propósitos y estructura de la organización. Es un instrumento de derecho internacional que crea los órganos de las Naciones Unidas y define los derechos y obligaciones de los Estados miembros. Sus objetivos principales es mantener la paz, la seguridad internacional y promover los derechos humanos. También está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que este documento recoge 30 artículos sobre derechos humanos considerados básicos e inviolables. Y por último tenemos los programas de ayuda humanitaria, que podría ser la UNICEF, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia,
la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, y la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Gracias. Muy bien, entrando en materia, lo que le corresponde al grupo 1 es el conflicto entre Israel y Palestina. Para entender esto, tenemos que ver quiénes son las partes. Israel está representado por el pueblo judío, mientras que Palestina está representado por el pueblo musulmán. Bien, ¿por qué pelean ellos? Para entender esto, tenemos que entender que en el siglo I vivían comunidades filisteas, hebreas, romanas y árabes en este territorio. Bien, en el siglo I, el Imperio Romano conquistó este territorio, lo que provocó la diáspora judía. La diáspora judía fue la división de los judíos por todo el mundo, principalmente en África y en Europa. Bien, entramos a la época del Imperio Romano, de 1517 al 1917. Durante esta época, a finales del siglo XIX, surgieron dos movimientos que son contraparte uno del otro. Por parte de las comunidades árabes y palestinas, tenemos el nacionalismo árabe, y por parte de los judíos, tenemos el sionismo, impulsado por Theodor Herzl, quien argumentaba que los judíos no solo eran un movimiento religioso, sino que también eran un movimiento político, que merecían su propio Estado. Bien, para esto muchas personas estuvieron de acuerdo, incluso les ofrecieron territorio, como parte de lo que conocemos hoy de Rusia, la isla de Madagascar, incluso en Argentina. Pero no, ellos no querían esto, querían su desierto, su territorio, argumentando que ahí vivían sus antepasados. Hace 3.000 años vivían los hebreos aquí. ¿Cuál es el problema? Que en este territorio, en los terrenos de la abuela, le vamos a decir, ya vivían otras comunidades árabes palestinas, los cuales no veían muy bien, no veían con buenos ojos que los judíos regresaran a este territorio, provocando discrepancias. A esto pasamos al mandato británico. Cayó el Imperio Otomano y este territorio, este desierto, pasó a ser controlado por los británicos, quienes le ofrecieron un hogar nacional judío a las comunidades que fueron dispersadas por la diáspora. Bien, los palestinos que vivían aquí en ese entonces no estaban muy de acuerdo con esto. Entonces habían ciertas discrepancias. A esto le tenemos que sumar que en la Segunda Guerra Mundial ocurrió el holocausto nazi. Hitler perseguía y exterminaba a los judíos, lo que provocó que en gran parte de Europa los judíos buscaran refugio en estas tierras palestinas, llegando una ola de judíos y aumentando las tensiones. Los palestinos no estaban de acuerdo en esto, entonces comenzaron a realizar ataques en contra de los británicos. Bien, los británicos, bueno, los conocemos, son unos tramposos. A nosotros también nos han quitado tierras a Argentina. Bueno, no cumplieron lo que prometieron, o sea, no estaban por uno de los. Bien, entonces no formaron el hogar nacional judío. Entonces comenzaron a haber más conflictos. Aquí surgieron grupos terroristas judíos, los cuales atacaron a las fuerzas británicas. Las fuerzas británicas no querían dejar este territorio porque el Sinaí, que corresponde a Egipto, tiene el canal del Suez, lo cual era un paso importante para los británicos a una de sus colonias más preciadas en la India. La situación se les salió totalmente de las manos a los británicos, entonces decidieron pasarle este problema a una organización de reciente creamiento en ese entonces. La resolución 181 de 1947 propuso la partición de Palestina en un estado judío.
en un Estado judío, uno árabe y un régimen internacional para Jerusalén. Fue aceptada por los judíos pero rechazada por los árabes, lo cual derivó en la guerra de 1948. Bien, para entender esto, hagamos de cuenta que la ONU dividió el territorio y a Israel le dieron Cayalá. Y a los palestinos árabes les dieron la limonada. Entonces esto provocó que hubieron muchas más discrepancias entre los palestinos y los israelitas. No solo ellos, también Egipto, Jordania, Siria, Líbano, quienes estaban de acuerdo o estaban unidos a la causa palestina. Bien, ¿qué pasó después de todo esto? Después de declarado el Estado israelí, al día siguiente ocurrió un ataque. Este ataque lo pudo resistir Israel. No solo eso, sino que aumentó más su territorio, estableciendo comunidades israelíes ahí que actualmente continúan ahí, pero son ilegales. La ONU no las reconoce. Y a todo esto, perdiendo la guerra en los países árabes vecinos, ocurrió la Nakba, que es la catástrofe de los pueblos palestinos, los cuales tuvieron que huir refugiados a otros países, perdiendo sus tierras, derechos, teniendo muchas restricciones para volver. La Resolución 194 de 1948 manifiesta el derecho de los refugiados palestinos a retornar a sus tierras si así lo quisieran, así como el derecho también a ser indemnizados por sus pérdidas. También establece el derecho universal al ingreso a los lugares sagrados y un régimen internacional especial para Jerusalén. Esta resolución hasta el día de hoy no ha sido aplicada. Y entonces pasamos a las guerras y la ocupación, creciendo las tensiones entre los vecinos árabes y el nuevo Estado de Israel. Los estados árabes decidieron atacar a Israel. Israel previno todo esto y comenzó un ataque preventivo contra Egipto, comenzando con la guerra de los 6 días, llamada así porque en tan solo 6 días Israel logró aplastar contundentemente a las fuerzas árabes, ampliando aún más su territorio, tomando el Sinaí en Egipto y los altos de Jordán en Siria. Bien, esto pasamos a la resolución 242. Posteriormente, la resolución 242 de 1967 exige la instauración de una paz justa y perdurable en Medio Oriente, que pasa por la retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante la Guerra de los 6 días, al igual que el respeto y reconocimiento de la soberanía de los estados de la región y el derecho a vivir en paz en el interior de las fronteras reconocidas y aseguradas. Esta paz no ocurrió, así que los países árabes vecinos, decididos a recuperar sus territorios, volvieron a atacar Israel, pero volviendo a ser derrotados por las fuerzas israelitas. Sin embargo, les costó mucho más, incluso con la ayuda de Estados Unidos, se dieron cuenta de que ya no podían seguir en conflicto, por lo que tenían que llevar este conflicto a otros tipos de resoluciones. También crecía la tensión, iniciando con bloqueos petroleros en toda esta área, lo cual perjudicó a la comunidad internacional, principalmente a las grandes potencias que están interesadas en este territorio porque es una fuente de petróleo para ellos. La resolución 338 de 1973 reafirmó el punto de la resolución 242, pidiendo un alto al fuego y negociaciones de paz, y el acuerdo de Camp David fue entre Egipto e Israel, el cual devolvió el Sinaí a Egipto. Bien, devolver el Sinaí a Egipto no fue gratis. A cambio de esto, Egipto tuvo que reconocer a Israel como un estado legítimo, siendo el primer país árabe en reconocerlo, y así recuperando su Sinaí y principalmente el canal del Suez, que es tan importante para el comercio. Posteriormente también
Jordania, que en ese momento era llamado Transjordania, realizó los tratados de paz con Israel, perdiendo mucho más apoyo de la comunidad palestina. Siria no pudo recuperar los altos de Jordán y aún sigue en conflicto por eso. Posteriormente, Israel anexó los altos de Jordán, lo cual no está reconocido al día de hoy por la ONU. Bien, posteriormente a las guerras tenemos que pasar a las intifadas, los levantamientos. La primera intifada ocurrió en 1977 cuando un camión israelí atropelló a 4 trabajadores palestinos, lo que provocó una serie masiva de protestas, levantamientos, apedreamientos, lo que contestó Israel con una fuerza totalmente excesiva, matando a miles de palestinos y también sufriendo varias bajas. En los acuerdos de ONU de 1993, Israel reconoció a la OLP y se creó la Autoridad Nacional Palestina. Y el Tratado de Paz Israel-Jordania de 1994 normalizó las relaciones entre ambos países, resolviendo sus conflictos territoriales. Bien, la OLP, más que un movimiento religioso, era un movimiento político, el cual reconoció a Israel como un Estado legítimo. Israel dio la oportunidad en la OLP de llegar a negociaciones de la paz, pero esto no podría ser posible porque comenzaron a surgir ciertos grupos extremistas palestinos, como es el caso de Hamas. Bueno, posteriormente a eso llegamos hasta la segunda intifada. ¿Ya se los separan los dedos o va? Ya. La segunda intifada ocurrió por la visita de Ariel Sharon, que era un político y militar israelí, el cual había realizado ciertos ataques y era muy odiado por la comunidad palestina. La visita de Ariel Sharon a las mesitas de Jerusalén fue una gran provocación para el pueblo palestino, el cual se levantó en armas nuevamente y decidió atacar, produciendo la segunda intifada, que fue mucho más sangrienta y feroz, dejando como saldo miles de muertos israelíes, tanto palestinos también. Posteriormente a eso, se realizaron elecciones en 2006, en el cual el movimiento, el grupo extremista palestino Hamas ganó esas elecciones, dividiendo a Palestina en dos, en la franja de Gaza, que era controlada por Hamas, y Cisjordania, que era controlada por Fatah, que era el otro movimiento político. Esto provocó que aquí iniciaran un montón de conflictos armados, contestando a Israel, cerrando y creando un muro y excluyendo a los palestinos que vivían en esta zona, bloqueando ayudas humanitarias, también tenían el control de la electricidad y el agua, por lo que aquí se vive una crisis humanitaria que persiste hasta el día de hoy. En el ámbito multilateral, la hoja de ruta para la paz de 2003 y los acuerdos de Abraham de 2020 han buscado soluciones, aunque solo han normalizado las relaciones árabes-israelí, sin resolver todavía el conflicto palestino. Bien, para hacer esto más resumido, porque ya no tenemos mucho tiempo, los motivos de la guerra actual son muchos, principalmente por el territorio. Jerusalén también es parte importante porque ninguna de las dos partes está decidida a ceder este territorio que es sagrado para las religiones monoteístas, cristianos, islam, los judíos. También tenemos el derecho al retorno de los refugiados que ponen en peligro a Israel, porque son demasiados millones de refugiados palestinos, lo cual pondría en peligro a Israel si es que regresan. Bien, la crisis humanitaria persiste hasta el día de hoy, teniendo varios ejemplos de guerras, de niños utilizados como escudos humanos, ya sea por parte de Hamas, quien los utiliza en escuelas y refugia ahí a sus mercenarios, como por parte de Israel, quien ataca estas escuelas y hospitales sin importarle si ahí se encuentran terroristas o civiles. Bien, para entender este conflicto, bueno, no podemos utilizar tampoco tiempo, eso lleva mucho tiempo existiendo, son muchos factores, son muchas causas las que nos competen.
Lo que podemos hacer como comunidad internacional es investigar y no polarizar, o sea, no ponernos de un bando o de otro, porque tanto en Israel como en Palestina viven personas como nosotros que quieren paz, que quieren estudiar, que quieren realizar actividades sin opresión. Entonces, lo único que podemos hacer es ver este conflicto de manera detenida y sin discriminar tanto a israelíes como a palestinos. Bien, con esto terminó la presentación de la... Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la ONU y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para entender un poco del conflicto de Rusia y Ucrania, vamos a remontar a partir del año 2013, que fue cuando comenzó el conflicto en Kiev, que es la capital de Ucrania, y comenzó con el movimiento de protesta llamado Maidán contra el presidente Viktor Yanukovych, en el cual Ucrania inicia la represión de las revueltas. En 2014 se anexiona a Crimea tras un referéndum no reconocido internacionalmente, y la ONU considera esta anexión ilegal mediante su resolución 68-262, entre el cual entre el 2014 y 2021 existe la guerra en el Donbass, que es territorio de Ucrania, en el cual comienza un conflicto armado entre Ucrania y los prorrusos que se encontraban en ese territorio. Las regiones de Donbass y Crimea se niegan al gobierno ilegal que está dentro de su territorio, y tras varios meses de guerra llegan a un acuerdo de paz mediante los acuerdos de Minsk. En febrero de 2022, Rusia lanza una invasión militar sobre Ucrania, desplazando a más de 1 millón de personas hacia las fronteras de Polonia, con Polonia, Rumania, Hungría y Moldavia. La respuesta de la ONU hacia este conflicto fue de la siguiente manera: mediante una resolución general, la resolución es la ES 11-2, que condena la agresión de Rusia y exige su reiterada dentro de la resolución de la ONU. La ONU reafirma su compromiso con la soberanía, la independencia y la integridad de Ucrania dentro de sus fronteras, y exige a la Federación de Rusia que quiten la fuerza militar dentro de este país. También condena las violaciones del derecho internacional humanitario y exige que se cumplan las obligaciones del derecho internacional humanitario y no causar daño a la población civil. En marzo de 2022, la Asamblea General hace un llamamiento al secretario general de la Federación de Rusia para que detenga su ofensiva militar y regresen al diálogo, ¿verdad? Yo hablaré de las resoluciones ES11-1, es el 2 de marzo del 2022. Entre la resolución de la Organización de las Naciones Unidas exige el cese a las hostilidades de la Federación Rusa contra los civiles, porque los ataques directamente son para todas las dependencias de supervivencia. Lo hacen a las escuelas, ataques a las ciudades como en el límite territorial. Entonces, dentro de los puntos importantes de esta resolución, piden proteger a los civiles, al personal humanitario, el respeto y protección para la supervivencia de la población, ya que Ucrania es uno de los países que exporta cereales y temen a una crisis humanitaria, alimentaria también.
También garantizan el acceso humanitario seguro y sin restricciones, porque cuando surgió todo los bombardeos a estas ciudades de Mariupol, Donetsk y Lugansk, no permitían que entrara ninguna ayuda internacional. En esta resolución piden a todos los Estados miembros que se unan a financiar íntegramente el plan de respuesta de las Naciones Unidas en el 2022. Emitieron una segunda resolución, que es la E11-2 del 2024 de marzo del 2022, en el que reafirmaban el acceso a la situación humanitaria, es decir, que no restringieran la ayuda internacional, y reafirman el compromiso de soberanía de Ucrania, del territorio. Países como Estados Unidos intervinieron para apoyar a este país en su soberanía y luchar contra las fuerzas rusas. También deploran las consecuencias humanitarias de la hostilidad de la Federación Rusa, y ya que todos los crímenes de guerra y los derechos humanos fueron violados. Las Naciones Unidas están apoyando con el personal médico y humanitario en las organizaciones de la OMS y UNICEF. Como grupo concluimos que la Organización de las Naciones Unidas ha desempeñado un papel relevante, aunque limitado, frente al conflicto de Rusia y Ucrania. Mientras la Asamblea General ha logrado reflejar un consenso internacional de condena hacia la agresión rusa, el Consejo de Seguridad ha quedado prácticamente paralizado por el uso veto de Rusia. En el ámbito humanitario, las agencias de la ONU han demostrado una gran capacidad de respuesta, brindando apoyo a millones de desplazados y víctimas del conflicto. La situación pone en evidencia tanto la importancia de las Naciones Unidas como foro diplomático y humanitario, como la urgencia de una reforma estructural que le permita enfrentar eficazmente crisis originadas por potencias con derecho a veto. La Organización de las Naciones Unidas ha sido el emblema del diálogo entre las naciones desde 1945, pero el conflicto revela que cuando los intereses de las grandes potencias están en juego, ese diálogo se convierte en un mecanismo limitado. Organismos como la ACNUR, UNICEF, OCHA y OMS han canalizado miles de millones de dólares en asistencia para millones de refugiados y desplazados. La ONU sigue siendo un actor indispensable en la atención de emergencias globales. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha puesto en evidencia que cuando un miembro permanente es parte directa de una agresión, el mecanismo del veto impide que se adopten medidas efectivas. A través de las resoluciones ES-11-1, la mayoría de los Estados miembros condenaron la invasión rusa y reafirmaron la soberanía ucraniana. El carácter no obligatorio de estas decisiones demuestra que la ONU solo puede ejercer presión política, pero no tiene la capacidad de obligar a un Estado poderoso a cambiar su conducta. Muchas gracias. Una pregunta al grupo. ¿Qué diferencia ven ustedes entre este conflicto y el conflicto de Palestina con los ucranianos? Realmente no veo ninguna diferencia porque ambos conflictos son por territorio, son territoriales. Pero en cuanto a la asistencia humanitaria, no ven diferencia. El apoyo a Ucrania. El apoyo a Ucrania con los países aliados. En cambio, en Palestina y Israel no hay apoyo y tampoco hay ayuda humanitaria. No permiten que la ayuda humanitaria sí, son dos conflictos. No hay más ayuda humanitaria. En el otro no hay nada. Y además, ayuda del derecho humanitario ahí, prácticamente Solo quería agregar que creo que con Ucrania hay bastantes datos interesantes por decir. Creo que hay minerales que en sí son de gran interés para Estados Unidos, tanto para Rusia. Hay tantas cosas que intervenir en ese país
que dan esa ayuda humanitaria que da la ONU, pero creo que en Palestina, en esos países, no hay demasiadas potencias que le interesen en sí lo que hay en ese territorio. Creo que es por eso el dato es interesante. Una regulación de la ONU, un cuestionamiento total de la ONU, desarmar la ONU como crear otra. Si nosotros tenemos trabajo, les vamos a dar una vez o lo guardamos hasta el día Una pregunta. ¿Usted es la coordinadora?